Si estás sufriendo de colitis ulcerosa, créeme que nadie como yo te puede entender. Hoy te quiero contar la historia real de todo lo que viví para ver si te sientes identificado y de cómo fui sanando poco a poco para lograr vivir completamente libre de síntomas, recuperar la salud de mi intestino, recuperar mi calidad de vida y tener una vida normal luego de haber pasado esa pesadilla durante tantos años. Te cuento, en el 2015 fui diagnosticada con colitis ulcerativa crónica. Pero antes del 2015 comienza mi historia. ¿Por qué? Porque por lo menos un año antes yo empecé con procesos de mucha inflamación, mucha hinchazón abdominal, me lo pasaba llena de gases, pero la medicina tradicional no me decía nada. Simplemente me enviaba simeticona y tremibutina para controlar los gases. Yo hacía ejercicio porque yo decía, ¿cómo puedo tener esa barriga tan grande y mi cuerpo flaco, delgado? Entonces, así lo llevé mucho tiempo con pura medicación tradicional. Para ese momento no había recibido un diagnóstico todavía. Fue en el 2015 cuando decido trabajar en las ferias de mi ciudad, las ferias y fiestas de San Sebastián, que es el patrono de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Ese mes de enero trabajé en un stand en la calle y como pasaba allí tantas horas, comencé a comer pura comida callejera. Hamburguesas, perro calientes, pinchos, que son también llamados brochetas, pollo, pizza, etcétera, pero todo de los kioscos de la misma zona. Evidentemente se podrán imaginar que las condiciones de asepsia no eran las mejores. Entonces, ni siquiera había terminado el mes de enero cuando yo ya estaba hospitalizada. Diarrea crónica, mucha debilidad y comencé a sangrar. Eso fue lo que más me asustó porque nunca había visto tanta sangre en mis heces. Me llevaron al médico, allá estuve hospitalizada por un periodo aproximado de 3 semanas, en donde me colocaron antibiótico, el antibiótico que a lo mejor a ti también te han colocado, si ya fuiste hospitalizado, que es la ciprofloxacina. Me la colocaron en muchas dosis y aparte de eso no me colocaban absolutamente nada para regenerar mi microbiota saludable, o sea que de los probióticos ni hablar. De todas maneras, para ese momento todavía no sabían lo que yo tenía, porque me hacían estudios en heces, todo salía normal, me hacían muchos estudios, mi hemoglobina iba bajando, pero no había nada que informara qué era lo que me estaba pasando. Fue hasta que un doctor se le ocurrió la brillante idea de hacerme una analítica que se llama reacción de Vidal o antígenos febriles. Esta analítica en concreto muestra una cantidad amplia, como dice, antígenos febriles, de bacterias que pueden estar ocasionando sintomatología en tu organismo. En ese entonces me salió una cantidad de bacterias importantes, entre ellas la Salmonella, la Escherichia coli y la Brucella abortus. La Brucella abortus era para ese momento, en el 2015, una bacteria muy difícil de contraer. De hecho, solamente 6 personas de todo el estado Táchira la tenían y la medicación se recibía solo por la seguridad social, que allá se llama sanidad. La Brucella abortus se adquiere a través de consumir leche contaminada de vacas que presenten ese tipo de bacterias. ¿Ok? Cuando ya tuvieron una idea de qué tipo de cosas estaban pasando por mi cuerpo, que evidentemente era un nivel de infección gastrointestinal bastante importante, entonces a partir de allí me envían al gastroenterólogo. En ese momento ya habían disminuido la cantidad de mis deposiciones diarias y aparte de eso ya mi nivel de sangrado también había disminuido. Cuando voy al gastroenterólogo, evidentemente me hace una colonoscopia. En ese momento tenía yo proctosigmoiditis, ¿qué quiere decir? Inflamación y ulceraciones en los primeros 20 o 25 centímetros del colon. Me hicieron la biopsia y evidentemente ¿cuál fue el resultado? Colitis ulcerosa. Cuando el doctor me lee el resultado, me dice algo que capaz a ti también te lo han dicho si sufres de este tipo de enfermedad, y es: aprende a vivir con esta enfermedad porque no tiene cura. Las enfermedades autoinmunes no se curan. Evidentemente, para una persona joven, en ese momento tenía 25 años, recibir una noticia de esta me impactó en gran manera. Sin embargo, algo que les puedo decir y que es un consejo, y yo creo que me ha ayudado mucho en este proceso, es que yo cancelé ese
diagnóstico desde el primer momento, ¿sí? ¿Cómo cancelé el diagnóstico? Yo dije, ya va, él me está diciendo que yo tengo una enfermedad incurable, pero yo no la quiero aceptar porque yo nací sana. Entonces, ¿cuál fue mi reacción al respecto? Yo voy a reconocer que mi cuerpo está enfermo en este momento, pero que esto no es el pronóstico para el resto de mi vida. Y creo que de alguna manera gestionar eso de esa forma me ayudó muchísimo en mi proceso de sanación. Cabe destacar que yo en ese momento tenía una relación de pareja con la que ya tenía mucho tiempo y con la que tenía muchos problemas, principalmente temas de infidelidad. Entonces, ese tipo de relación había hecho de alguna forma que yo generara sentimientos como rencor, como ira, enojo, aunado a mi falta de autoestima, la incapacidad de terminar con esa relación, etcétera, etcétera, mi incapacidad de poner límites, lo que de alguna forma siento que impactó, y estoy completamente segura de que impactó de forma negativa en ese diagnóstico. Recordemos que la colitis ulcerosa, para los que no saben, ya está comprobado científicamente que viene a partir de infecciones gastrointestinales no curadas o curadas inadecuadamente, es decir, que van quedando remanentes de patógenos por allí, o de la toxicidad por metales pesados. Pero que el componente emocional es súper importante y no sé si a ti te está pasando eso, si ahora tú estás haciendo memoria y dirás, bueno, sí, en el momento en el que yo recibí el diagnóstico estaba pasando por esta situación, porque de hecho la mayoría de los pacientes que atiendo generalmente tienen situaciones emocionales complicadas al momento de tener las recaídas o al momento en el que fueron diagnosticados o se les descubrió que tenían esta enfermedad. Bueno, una vez que me hacen o me dicen el diagnóstico, empiezo yo a asistir a un montón de médicos, a alergólogos, a infectólogos, etcétera, buscando otras opiniones médicas, pero el resultado era lo mismo. Cambié de gastroenterólogo, el segundo gastroenterólogo me fue mejor que el primero. Por ejemplo, me ayudaba mucho a conseguir la medicación, que para los que no saben, yo soy de Venezuela y vivir con esta enfermedad en Venezuela es algo totalmente terrible porque a nivel gubernamental no recibes la medicación desde hace mucho tiempo, los enfermos crónicos la pasan muy mal. Antes sí que se recibía a través de la seguridad social. De hecho, como los 2 primeros años lo recibí por esa vía. Pero el segundo gastroenterólogo me ayudó a conseguir medicación de mejor calidad y era por donaciones que iban directamente desde España. Entonces comencé a experimentar con nueva medicación, en la misma medicación, pero productos de mejor calidad. Total de que cambié nuevamente de gastroenterólogo buscando una nueva salida. El último gastroenterólogo me gustó más porque pues me ayudó a gestionar un poco más la enfermedad. Sin embargo, cabe destacar que ninguno de los tres me dijo que yo en algún punto me curaría o que mi vida iba a mejorar. De hecho, cuando estaba con el último gastroenterólogo es cuando vivo mi periodo de crisis o recaída más fuerte, ¿sí? Que fue una recaída de aproximadamente 8 meses, en donde perdí casi todo mi cabello, en donde tuve un proceso de nutrición que llegué a pesar 38 kilos o menos. Literalmente mis piernas eran puro huesito. Y aparte de eso, se me aflojaron todos los dientes, los dolores de huesos eran muy fuertes y empecé a desarrollar nuevas cosas como dolores musculoesqueléticos, ¿sí? Que terminaron resultando en una fibromialgia y dolores articulares, inflamación en el cuello, en las muñecas, en las rodillas, en los codos, que al final, después de varias pruebas, resultaron ser artritis reumatoide. ¿Y a qué hago referencia? A algo muy importante. Resulta que cuando tú tienes un intestino debilitado, que cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, sea cual sea el tipo, si no sanas tu intestino, porque cabe destacar que por lo menos más de 70 enfermedades autoinmunes están relacionadas con la calidad de tu intestino, cuando tú no sanas adecuadamente tu intestino, empiezas a padecer nuevas enfermedades autoinmunes. Y eso era algo que yo no sabía, sino hasta después que me puse a estudiar sobre este tipo de enfermedades. Entonces, una vez que yo tengo esta sintomatología,
que se me inflaman todas las articulaciones, mi calidad de vida continúa en desmejora, ¿sí? Entonces yo no me podía mover de la cama, pasaba días y noches sin dormir, me tenían que ayudar a duchar, bajar las escaleras para mí era una odisea porque demoraba hasta media hora en bajar las escaleras. No podía conducir porque tenía un carro sincrónico que había que meterle los cambios y yo no tenía fuerza para absolutamente nada. De hecho, caminar una cuadra para mí, o sea, eso ya era motivo de cansancio y al otro día yo no me podía ni mover de la cama, pero era del dolor, de la poquita masa muscular que me quedaba y pues pasaba mucho tiempo en reposo. La mayor necesidad que yo tenía era de dormir. Es más, empecé con tratamiento psiquiátrico. Comencé a tomar alprazolam porque como pasaba días y noches sin dormir, evidentemente mis procesos inflamatorios aumentaban. Aparte de que yo tenía una tristeza muy profunda porque para ese momento, en el momento en que vivía esa recaída muy fuerte, mi pareja de toda la vida me había acabado de dejar. Entonces eso empeoró aún más mi situación y yo lo único que hacía era llorar. Llorar al verme en las condiciones que estaba y llorar al ver que esa persona pues me había dejado, me había desechado, por así decirlo. Fueron momentos muy complicados. Yo la verdad siento que consumí mucho alprazolam porque yo lo único que quería era dormir. Entre alprazolam y mirtazapina me lo pasaba. Yo quería era dormir a toda hora para olvidar la situación tan triste que yo estaba viviendo. Y evidentemente con un nivel de desgaste intestinal como el que tenía y una hiperpermeabilidad intestinal que me había generado nuevas patologías, yo lo menos que quería era salir de la cama. Lo único que quería era dormir. ¿Que estaba mal? No, no estaba mal. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes que cuando su cuerpo les pida descanso, por favor denle el descanso. Muchas veces queremos ser lo suficientemente productivos, queremos hacer ejercicio, queremos hacer una cosa, otra, pero resulta que nuestro cuerpo se satura y si hay algo que yo aprendí a través de esta enfermedad es que cuando el cuerpo te pide que descanses, por favor descansa, porque es demasiado importante y necesario para que se pueda recuperar. En el proceso de estos años, desde el 2015 hasta el 2018, me hicieron aproximadamente 4 colonoscopías. En la última colonoscopía que me realizaron, yo ya tenía pancolitis ulcerosa, es decir, tenía todo mi intestino grueso ulcerado, ¿sí? Entonces, yo no quería pasar al tratamiento biológico porque ya había investigado y era consciente de lo grave que son sus efectos secundarios. Para los que no saben, el tratamiento biológico lo que hace es que te inmunosuprime el cuerpo para que no te inflames. Es decir, baja tu nivel de defensas porque una de las formas en las que te das cuenta que tienes un buen sistema inmune es cuando te inflamas. Cuando tú te inflamas es que los soldaditos que tienes defendiéndote, evidentemente, te están ayudando en el proceso intentando atacar a ese enemigo. Pero cuando te colocan tratamiento biológico, lo que hacen es disminuir tus niveles de inflamación, es decir, disminuir e inactivar tu sistema inmunológico, lo que te hace más propenso a adquirir nuevas infecciones gastrointestinales o de cualquier tipo. Aunado a eso, también afecta en gran manera tu hígado, ya que, para los que no saben, el hígado tiene funciones inmunomoduladoras y se recarga con esa cantidad de químicos y tóxicos que vienen en el tratamiento biológico, que también el tratamiento biológico se utiliza para tratar algunos tipos de cáncer. Yo me rehusaba completamente a eso. Sinceramente, el doctor me decía, yo decía, súbame la dosis de mesalazina, súbame la dosis de prednisona, pero yo no quiero empezar con el biológico. Como yo ya había desarrollado artritis, opté por el biológico. En ese momento me llegué a colocar solamente 2 infusiones y yo sentí la diferencia en mi organismo. Más que una diferencia positiva, sentí una diferencia negativa. O sea, yo siento que yo empecé a desarrollar más, no sé, como síntomas extraños en mi cuerpo que yo opté por no ponerme más eso. ¿Sí? Entonces, en mi necesidad de curarme, yo comienzo a probar muchas cosas. Yo fui para un señor para que me secretearan o me rezaran. Yo fui para muchos médicos naturistas. Yo fui para la acupuntura.
Yo fui para el biomagnetismo, que eso sí puedo decir que tiene un impacto muy positivo en el proceso de regenerar el cuerpo porque estabiliza tu pH. Yo intenté cosas horrorosas, que de hecho las pocas personas que me conocen, que estuvieron conmigo durante ese proceso, saben lo que yo llegué a hacer. Una de las cosas más raras que yo llegué a hacer fue tomar creolina para matar a los parásitos. Y siento que me excedí un poco. Aparte que la creolina es algo súper fuerte que no debería ser consumido por el ser humano. Otra de las cosas que siento que hice que pocas personas se atreverían a hacer fue tomar sangre de samuro. Tomar sangre de samuro, no sé cómo se dice en su país, pero el samuro son esas aves de rapiña que generalmente están donde hay basura. Y 3 oportunidades, 3 veces hice eso. En mi familia conseguía los samuros, le lavaban ligeramente el cuello, cortaban y la primera sangre me llenaban un vaso y yo tenía que tomarme eso. Era la cosa más asquerosa del mundo y yo me lo tenía que tomar de una vez, la sangre caliente, porque si esperaba un poco la sangre se coagulaba. Aunado a eso me tenía que pasar la hiel del samuro después con un vaso de jugo de naranja. Ustedes se podrán imaginar lo que yo sentía, eso era algo completamente asqueroso. Pero yo estaba tan desesperada que yo necesitaba salir adelante de una forma u otra. Aparentemente, según la medicina naturista o algunos médicos naturistas, hacer este tipo de práctica es muy bueno para eliminar células cancerígenas porque, según el samuro, tiene muchos anticuerpos por tratarse de ser una ave de rapiña que básicamente se termina comiendo comida descompuesta. Yo siento que lo del samuro no me ayudó mucho, sinceramente, pero yo lo hice porque mi nivel de desesperación era muy alto. Hice muchísimas cosas, pero lo mejor que hice fue ponerme a estudiar. Para los que no saben, mi primera profesión es ingeniero agrónomo. Y en la universidad yo vi muchas materias que me gustaron y que están relacionadas mucho con el tema del cuerpo humano, aunque no se crea, nos parecemos mucho a las plantas, así no hagamos fotosíntesis. Bioquímica fue mi materia preferida de todas. La repetí porque el profesor era fuerte, pero yo la repetí con gusto porque aprendí muchísimo acerca de ella. Y eso me permitió aprender mucho sobre los procesos de nuestro cuerpo, ¿sí? Las enzimas, las proteínas, los aminoácidos, el cortisol, o sea, un montón de cosas que para mí son fascinantes leerlas, hablarlas, escucharlas. Eso me dio indicios o fue el pie para comenzar con mi proceso de sanación. Empecé a investigar doctores poco convencionales y a buscar libros que me dijeran o me hablaran acerca de enfermedades autoinmunes. De hecho, en el link de mi perfil o en mi perfil de TikTok pueden encontrar información acerca de eso. Y comencé a ver cómo las enfermedades autoinmunes generalmente estaban relacionadas con la calidad de nuestro intestino y cómo las infecciones gastrointestinales mal curadas y la toxicidad por metales pesados, porque nosotros adquirimos tóxicos a partir de nuestra alimentación diaria. Por ejemplo, el plomo se adquiere a través del agua que baja por el grifo, el arsénico del arroz, el mercurio de los pescados principalmente, el aluminio a partir del uso de ollas de aluminio, utensilios de aluminio o de artículos de aseo personal que tienen aluminio como los desodorantes. Entonces nosotros como seres humanos estamos muy expuestos a contaminarnos de cualquier forma. Aparte de que como yo vivía en Venezuela, el tratamiento post cosecha de los alimentos no era el mejor. Eso venía todo el tiempo cargado de tierra, de mugre, sucio y el tratamiento del agua pues para nada era de lo más recomendable, ¿no? Entonces empecé a probar cosas de las que iba investigando. Comencé a agregar suplementos, comencé a dejar algunos alimentos que de hecho siempre se los comparto, como los alimentos con solanina, es decir, los del grupo de las solanáceas, como el tomate, la berenjena, la papa o el pimiento, generaban mayor inflamación articular, sobre todo para los pacientes con artritis no son recomendables. Y entendí
que lo que me decía mi gastroenterólogo sobre come lo que sea, porque igual no te vas a sanar porque tienes una enfermedad autoinmune, era mentira. Comencé a aprender sobre los antinutrientes, comencé a saber cómo las semillas, los cereales, los granos y los lácteos me hacen daño si yo no estoy bien de mi intestino y que tienen alta cantidad de antinutrientes que en intestinos debilitados generan mucha inflamación. Empecé a hacer cambios poco a poco hasta el punto de tener recaídas muy distantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que mi última recaída como tal fue aproximadamente en el 2020. Tengo 5 años sin saber de recaídas y cuando me hicieron mi última colonoscopía, simplemente lo que se vio es que tenía algo llamado pseudopólipos. ¿Qué son los pseudopólipos? Los pseudopólipos son falsos pólipos. Acordémonos que pseudo es falso. ¿Y por qué? ¿Qué eran? ¿Cómo se ven? Se ven como un queloide. Para los que no saben, el queloide es un tejido cicatricial que queda en alto relieve. Pues asimismo me quedó el intestino a mí con ese montón de úlceras que llegué a tener en un momento. Entonces, ahora vivo libre de síntomas, ahora hago muchas cosas que no hacía antes, ahora tengo niveles de energía y de vitalidad que no tenía antes, ahora no dependo de un baño, porque otra cosa que hay que tener mucho en cuenta es el tema de la hipervigilancia a los síntomas. Cuando nosotros tenemos hipervigilancia a los síntomas es que nos levantamos pensando cuántas veces vamos a ir al baño hoy. Si vamos a salir, tenemos que estar pensando tenemos que salir a un lugar donde me quede un baño cerca. O sea, chicos, cantidad de veces, y puede sonar esto muy poco sexy, pero cantidad de veces me hice yo encima porque iba manejando y no tenía un baño cerca. O sea, yo siempre tenía bolsas, siempre tenía un balde en el carro, siempre tenía cosas con que ayudarme porque literal yo sabía que en donde a mí me entrara el deseo de evacuar y yo no tuviese un baño cerca, yo me iba a hacer encima. Y de eso se habla poco, de la incontinencia fecal, que es algo que se da mucho en los pacientes con colitis ulcerosa. Pasé mucho tiempo obsesionada con que toda la comida me iba a caer mal y que necesitaba un baño a toda costa para poder estar tranquila. Mi vida social obviamente se resumió a estar en mi casa con mi familia. Gracias a Dios yo soy una persona que soy poco sociable, no salgo mucho, pero de todas formas era súper complicado. Si se hacían reuniones, nadie se iba a adaptar a mi alimentación como tal. Entonces siempre habría que tener o llevar mi propia comida. Fueron momentos muy, muy duros. Afortunadamente, yo siempre conté con apoyo familiar. Mi familia siempre me apoyó, mis padres siempre me apoyaron, mis hermanos siempre estuvieron ahí. Mi hermana me apoyó muchísimo estando fuera del país. Inclusive llegué a conocer una doctora de la Seguridad Social en mi país que cuando yo vivía allá, ella hacía todo lo posible por ayudarme a conseguir la medicación y luego ella se mudó de Venezuela y estando afuera también me consiguió mucha medicación. Entonces, creo que de alguna manera siempre fui una persona bendecida, Dios siempre me ayudó. Infinitas veces deseé morirme, sobre todo en los procesos de recaída muy fuerte, porque literal, si a ti también te ha pasado, es como si te estuviesen cortando con un cuchillo por dentro tus intestinos. El dolor es insoportable y yo solamente le pido a Dios que a mí no se me olvide por lo que yo pasé, para que no se me olvide de dónde Él me sacó. Yo toda la gloria y toda la honra se la doy a Dios. Estoy viva por la misericordia de Dios y siento que de alguna manera mi historia y mi testimonio pueden motivar a la mayoría de personas que están pasando por un proceso de estos y que sencillamente han perdido toda esperanza, sienten que no se van a recuperar nunca o decidieron creerle a ese médico que les dijo aprende a vivir con esto porque esta enfermedad no tiene cura. Entonces, mi mensaje más allá de contar mi historia y de que te sientas comprendido y no te sientas solo, porque yo también lo viví, es un mensaje de esperanza para que te des cuenta de que sí es posible sanar, para que te des cuenta que sí es posible recuperar la alegría y que sí es posible volver a comenzar una vida después de tanto sufrimiento. No tienes por qué resignarte a vivir enfermo. La verdad divina, la verdad de Dios es salud. Y como yo dije desde el principio, si yo hubiese nacido enferma,
Yo digo, ok, Dios permitió que yo me enfermara desde el principio, desde mi nacimiento, pero yo no fui así. Y como esta enfermedad llegó a mi vida, así mismo se va a tener que ir. Ahora soy feliz, ahora jamás me hubiese imaginado que yo iba a estar compartiendo este tipo de cosas con ustedes, ayudando a las personas a que crean en su poder de sanación y que la voluntad de Dios es que siempre estemos bien y estemos sanos y que si Dios permite muchas cosas en nuestra vida es porque hay algo que necesita cambiar en nosotros. Yo antes era una persona muy soberbia, yo antes era una persona que no perdonaba fácilmente, era una persona que de repente enfoqué toda mi vida y mi necesidad de validación en una pareja y cuando Dios te ayuda y te saca de estas situaciones te das cuenta de que tienes una nueva identidad en Dios, que tú eres valioso, valiosa y que Dios te quiere sano para que ayudes y seas testimonio para otras personas. Entonces, agradezco muchísimo a mi familia, agradezco mucho a la señora Isabel Dávila, que en ese momento fue mi suegra, ahora es mi ex suegra, pero sigue siendo una persona a la que quiero y amo mucho porque me ayudó mucho en esos procesos tan difíciles, cuidó de mí y siento que Dios siempre pone las personas correctas en la vida de uno. Así que nada, espero que esta historia te haya inspirado y lo más importante, que sepas que sí es posible sanar, que sí es posible salir adelante. Este va a ser el primer video de muchos videos en donde yo te voy a acompañar en tu proceso y recuerda que no estás solo, que Dios cuida de ti siempre.